¿Qué tal? Soy Gerardo Herrera, director de comunicación de Rismatics. Estamos aquí con Frida Ru, ¿sí? Especialista en inteligencia artificial y perspectiva de futuros. Frida, qué gusto estar aquí contigo en el contexto de la Risk Management Training Conference, donde estás hablando de Large Language Models, que es realmente el término técnico para hablar de ChatGPT, que se está llevando ahorita todos los reflectores, ¿no? Entonces, creo que mi primera pregunta sería para nuestra audiencia entender cómo ChatGPT es una variedad, no Claro. la única, de Large Language Models. Sí, de hecho, justo le comentaba a la audiencia que el poner ChatGPT fue como parte del gancho, porque no estoy hablando solamente de ChatGPT, estoy hablando de la técnica y de lo que hay detrás de estos modelos. Pero el poder computacional y las capacidades que tienen son bastante más amplias que un chatbot, ¿no? Han aprendido a través de una técnica de inteligencia artificial que son los transformers. Esa es como su base técnica. Digo, no me voy a meter a términos tan complejos, pero la idea es entender por qué utilizarlos, en qué casos sí, en qué casos no, cómo podemos hacer buen prompting, qué casos de uso se pueden tener, también entender cuáles son las preocupaciones éticas y de privacidad que hay alrededor de estos temas. Okay. Ahora entrando ya más un poco en materia, aplicaciones como ChatGPT y otras, porque inteligencia artificial generativa de texto hay muchas, ¿sí? Claro. Aunque los reflectores se lo lleven uno en estos momentos. Creo que mi primera pregunta en este sentido es, ¿significa que los creadores de contenido en el futuro vamos a ser, en vez de creadores, editores? Pues mira, yo me considero a mí misma una creadora de contenido y como me estoy ahorita colocando, me siento más como una curadora de contenido. Y no solo curadora, sino también corrección de estilo, ¿no? Normalmente lo que yo hago, el proceso creativo, es hago un brainstorming, igual muy peloteando un poco con la inteligencia artificial, rebotando ideas, diciéndole como, mira, estos son los temas, ¿qué otros temas me sugieres? Y voy haciendo una mezcla. Después hago research sobre el tema que quiero tocar y le paso diferentes temas a la inteligencia artificial. Ya que se hizo ese tema, o que se desglosó la información, le pido con promptings ya muy, muy a mi estilo, que me dé los puntos principales, que lo haga para formatos diferentes, porque pues justo estoy en LinkedIn, estoy en Medium, estoy en Instagram, estoy en TikTok. Entonces, dependiendo de eso, le pido que me lo vaya reduciendo de acuerdo al formato. Y finalmente el último proceso que hago es le doy la corrección de estilo. ¿Qué palabras utilizaría? ¿Dónde agregaría una opinión extra? ¿Un argumento? ¿O dónde, pues, este sentido de empatía también con la audiencia para que no se siente que solamente es un libro que estás leyendo, sino es la opinión de alguien? Entonces, es una mezcla entre, al menos con la generación de tipo de contenido que yo tengo, es una mezcla entre el conocimiento más la opinión, porque algo que también considero importante, y más en estos momentos donde se genera mucha información, es no solo compartir por compartir, sino también expresar una opinión y una crítica sobre lo que está ocurriendo. Y creo que es importante tomar posturas también sobre la información. Entonces la gente está buscando eso, que tomes una postura, que tengas una opinión, que tengas una crítica, que tengas una retroalimentación sobre lo que se está leyendo, que lo lleves a la reflexión. Entonces, por eso no creo que simplemente quede como un término de editor. Creo que va más allá todavía. Y lo que describes es una relación muy dialéctica. Como académico diría, pues es como mi asistente de investigación. Tal cual. Como mi becario de investigación. Que sí, me adelanta el trabajo, pero yo tengo que revisarlo, yo tengo que checarlo. No sale nada sin mi supervisión. Exacto. Sí. Creo que mi siguiente punto entonces es, hay un temor en muchas industrias creativas, y ya no solo texto, porque pues sabemos que hay inteligencia artificial de audio y video. Entonces hay este temor de que el creativo va a ser sustituido. Yo en ese aspecto no lo creo que sea sustituido. Creo que hay nichos. Por ejemplo, voy a hablar de un caso personal. A mí me gusta mucho la música autogenerativa. ¿Qué es la música autogenerativa? Son loops de canciones que se van repitiendo bajo un estilo. ¿Y por qué me gusta la música autogenerativa? Porque me hace concentrarme. Entonces, si pones a un artista a tocar un loop durante 8 horas, pues no es sostenible.
Entonces, hay un nicho que le funciona esa música. Hay un nicho que le funciona las letras de canciones con mucha emotividad, con una historia. Ahorita que está muy de moda Taylor Swift, y que lo platicaba también en mi clase, Taylor Swift lo hace muy bien porque cuenta historias, cuenta sentimientos que hacen empatizar a las personas, hace analogías, utiliza metáforas, mete misterio. Y entonces la gente también quiere escuchar esas historias y quiere quedarse con la duda, no quiere tener todas las respuestas, quiere ese misterio. Y creo que una de las cosas que no tiene la inteligencia artificial es saber dónde termina el arte. Regresando igual a los loops, ¿no? ¿Cómo sabes dónde termina una canción? Tú podrías decirle a la inteligencia artificial, haz una canción de 3 minutos, y lo corta a los 3 minutos, pero no porque la historia termina ahí, sino porque tú le pusiste un límite. ¿Cómo sabes que la pintura de la Mona Lisa debía de acabar solamente en el busto? ¿No? O sea, porque es un busto nada más y no un cuerpo completo. Eso es parte de por qué existe el arte. Y creo que eso es una cualidad que los seres humanos podemos darle adicional a la inteligencia artificial, de meterle curaduría y decir como, esto me encanta, pero le pondría un poco más de intriga, o le pondría un poco más ese como sazón o esa esencia que solamente despertamos los seres humanos cuando ves algo y te causa miedo, cuando ves algo y te causa intriga. Claro que puedes repetir patrones, pero creo que los verdaderos éxitos de la inteligencia artificial surgen cuando logras combinar las capacidades técnicas con las capacidades humanas. Entonces termina siendo más un complemento que si bien puede sustituir, a lo mejor, va a sonar muy feo, pero puede sustituir el trabajo rápido, o habrá quien lo tome como mediocre, no me gusta la palabra, pero el trabajo rápido. Y ese sí, es como si yo de repente quisiera decir que Canva vino a sustituir a los diseñadores. Pues no, o sea, te sustituye un trabajo rápido, pero si tú quieres un logo, una presentación que marque la esencia, los valores, necesitas a alguien que lo entienda a profundidad y alguien que se meta de lleno a entenderte. Y pues digo, hay mucho trabajo más que solo un buen prompting. Okay. Pasando a mi última pregunta, en términos de los desafíos de seguridad y privacidad. Prueba de humanidad es un término que se está empezando a utilizar. ¿A qué se refiere? Es complejo, pero a la vez sencillo. ¿Por qué digo que es complejo? Hoy, ¿cómo pruebas en los espacios digitales que eres un ser humano? Esa es una pregunta muy compleja, porque algunos podrían decir, pues me muevo o hago ciertas señas, pero eso ya puedes imitarlo mediante un buen prompting. Puedes subir una foto, puedes pedirle a la inteligencia artificial que con respecto a un video tome tu voz, tome tus gestos, tome lo que quieras y emule lo que te está pidiendo hacer una aplicación, ¿no? Entonces, no se queda en la imagen. Algunos dirán, bueno, pues mi forma de hablar o mis errores puede incluso simularlos. Hoy en día, la cosa está en la simpleza. La prueba de humanidad se está llevando a cabo con una validación mediante otro ser humano. Que un par te reconozca como ser humano, reconozca tus biométricos como naturales, en el sentido de que, a ver, estoy, escaneando tu iris, tus huellas digitales, tu temperatura corporal, estoy viendo que tienes un cuerpo, que tu corporalidad tiene ciertas dimensiones. Entonces, ese conjunto de características son las que pueden comprobar que eres ser humano. Ahora, hoy, pleno 2023, eso es suficiente. No sé si en 10 años eso sea suficiente para probar nuestra humanidad. Ya estaremos hablando de quizás temas de hasta ciencia ficción. Pero lo que hoy tenemos en día es esa. Esa es la prueba de humanidad en 2023. Ok, pues esperamos estar aquí en 10 años para platicar contigo, ¿sí? Asumiendo que tú eres humano en ese momento y que no llega un androide. Exactamente. Sí. Finalmente, ¿qué te ha parecido el evento? Un evento como este, precisamente para crear cultura, divulgar conciencia, etcétera. Pues la verdad se me hace muy interesante. Me entusiasma mucho que me hayan invitado a platicar de estos temas con este tipo de audiencia, porque yo creo fielmente en que son los tomadores de decisiones quien
van a mover el camino, quien va a guiar y van a dar una solución y van a hacer las preguntas indicadas hacia la población, ¿no? Entonces, creo que estos tomadores de decisiones tienen que estar informados y tienen que empezar a hacer ellos también las preguntas difíciles, porque si no son ellos, ¿quién? ¿No? Nosotros como individuos podemos de repente aportar a la sociedad, debemos hacerlo, de hecho, pero los tomadores de decisiones tienen un mayor impacto, un mayor nivel de influencia. Entonces, que nos sentemos a platicar, que nos sentemos a discutir incluso cuáles son los miedos que hay detrás de la industria, cuáles son los anhelos, cuáles son las oportunidades que hay, me entusiasma muchísimo. Pues Frida Ru, qué gusto tenerte aquí con nosotros y esperemos que no sea la última vez que conversemos sobre estos temas. Con mucho gusto. Gracias.